Los ilustrados tenían un sueño, que el mar Cantábrico llegara a tierra de campos, que un canal uniera la meseta con el norte de la península y que aquella zona deprimida conocida como el Granero de Castilla cambiara la pobreza por prosperidad. Así nació el Canal de Castilla, uno de los más grandes proyectos de ingeniería jamás desarrollados en España. La llegada del Canal de Castilla a Medina de Rioseco supone ese despertar a la vida, despertar a la industria. Medina de Rioseco, con la noticia de la llegada del canal, se sacude el polvo de aldea. Pretendían unir Medina de Rioseco, Valladolid, Segovia, incluso Zamora, con los puertos del norte. Y una vez que se cierra el canal a la navegación, ya se ha ido destinando a lo que es el riego. Dejar salir el agua y entonces el barco bajaría esos 3 metros. Posteriormente se abrirían las compuertas y podría continuar con la navegación. No llegó a concluirse y solamente se realizaron 3 ramales. El primero comienza en Alar del Rey, en la provincia de Palencia, llega hasta Calahorra de Rivas, ese sería el ramal norte. Una escondida localidad a los pies del Cerro de la Muela es la ciudad más pequeña de España. Frías fue para muchos reyes un punto importantísimo, hasta tal punto que le concedieron aquel privilegio. Villa medieval bañada por el Ebro, cuyo espíritu ha sobrevivido al paso del tiempo, de nobles y monarcas. Frías sería uno de los lugares surgidos al comienzo de la repoblación castellana. Cuando es fijada la frontera de Castilla, es el de Frías, el castillo de Frías, el que los instituye para controlar y administrar el alfoz del Valle de Tobalina. Esos privilegios que concede el fuero a los habitantes de Frías y además a los habitantes de alrededor para que vinieran a Frías a repoblar la localidad, era que lo característico de estas 22 casas colgadas es que debajo de ellas, en ese cantil rocoso, existe un paseo de ronda interno. Es un lugar estratégico y es zona de paso. Desde la calzada romana comunicaba el Portillo de Busto al sur con los puentes de lo que es Herrán hacia el norte. Fue la mayor obra de la ingeniería hidráulica de la España del siglo XVIII. Un proyecto que pretendía llevar agua a una de las zonas más áridas de la península, que quería llenar de vida un lugar que tras el paso de los franceses estaba aletargado, dormido, pero que tenía en sus campos la salida a sus problemas. Un trabajo ambicioso, titánico y casi eterno. La idea de conectar el corazón de España, el Granero de Castilla, con el mar Cantábrico, no era nueva. Ya en los siglos XVI y XVII existieron proyectos que no llegaron a buen puerto. El Canal de Castilla se convirtió en una obsesión. El sueño de la España ilustrada, que tardó más de 100 años en convertirse en una realidad de más de 200 kilómetros, destinada a unir la meseta con Cantabria. Virginia, ¿qué es el Canal de Castilla? El Canal de Castilla, ante todo, supone la pretensión de los ilustrados de sacar de la atonía el centro castellano, ¿no? Poder dar salida comercial a todo el excedente, principalmente agrario, que había en lo que era la meseta castellana, el que habían llamado el Granero de Castilla, a través de la navegación, ya que los caminos carreteros dejaban mucho que desear en aquel momento. El canal comienza a construirse en 1753. Llevaban ya unos 2 años aproximadamente con los estudios y es en ese momento cuando el marqués de la Ensenada presenta al rey el proyecto para la navegación y la construcción de los canales del Reino de Castilla y León. La construcción del canal se dilató tanto en el tiempo por diferentes problemas que se van sucediendo directores, se van sucediendo ministros, reyes, reinados, Fernando VI, Carlos III, Fernando VII y se concluye con Isabel II. Y entonces van cambiando constantemente de opinión.
¿Cómo se estructuró finalmente toda esta magna obra? Pretendían unir Medina de Río Seco, Valladolid, Segovia, incluso Zamora, con los puertos del norte, principalmente con los puertos cántabros. No llegó a concluirse y solamente se realizaron 3 ramales. El primero comienza en Alar del Rey, en la provincia de Palencia, llega hasta Calahorra de Rivas, ese sería el ramal norte. El ramal sur, que continuaba hasta Valladolid, que se concluye en 1835, y el último tramo se concluye en 1849 y es el punto en que nos encontramos, que es la dársena de Medina de Río Seco. Y este sería el ramal de Campos, que tiene un total de 78 kilómetros y son 7 las esclusas que se construyen en el canal. ¿Llegó a cumplir su misión el canal? Sí, bueno, el canal se llegó a poner en marcha incluso antes de verse terminado, fue poniéndose por tramos y además se descubrió la nueva utilidad que tenía el canal, además de la navegación, que era la explotación industrial. Entonces se van abriendo los establecimientos industriales a la par que se va abriendo a la navegación. El canal supuso la resurrección de una zona que había caído en una profunda depresión. Aquellas localidades que formaban parte del trazado pronto vieron cómo con la llegada del agua su realidad cambiaba. Primero por las obras y después por las nuevas oportunidades. Medina de Río Seco, la ciudad de los almirantes, es el mejor ejemplo de aquel resurgir. Virginia, ¿cómo era Medina de Río Seco antes de la llegada del canal? Todavía vivía bajo el espejismo de lo que había sido con el establecimiento de los almirantes en la localidad. Contaba con 911 vecinos, que son unas 4.000 y pico almas, y con la llegada del canal el crecimiento se presupone un tanto espectacular. Se establecen un total de unas 5.300 personas. Medina de Río Seco vivía en ese momento principalmente de la agricultura y de la ganadería, pero también del pequeño comercio. Con la llegada del canal cambiaron también esos trabajos. Surgen nuevas ocupaciones íntimamente ligadas al sector harinero. Fundiciones, fábricas de harinas, ferreterías, y se potencia mucho en ese momento las empresas destinadas a utillaje agrícola, ¿no? ¿Desde cuándo hasta cuándo estuvo funcionando el canal de Castilla? Comienza a explotarse a la par que se va construyendo. Una vez que se termina en 1849 la construcción, se aprovecha para la navegación unos 100 años más. Y una vez que se cierra el canal a la navegación, ya se ha ido destinando a lo que es el riego. Actualmente, ¿cómo es la convivencia de los riosecanos con el canal? Bueno, podemos decir que es una convivencia, por supuesto, amable. El canal pasó de ser una zona industrial a ser un lugar de ocio y disfrute para los riosecanos y para los visitantes que vienen a Medina de Río Seco. Se ha convertido en vecino de la localidad, porque hasta ese momento era una zona de trabajo. ¿Y por qué Medina de Río Seco? Por esto. Lo que ahora parece un lago dedicado al recreo de los riosecanos, o un paisaje bucólico y de contrastes que parece anclado en el pasado, es mucho más. Este reloj sirvió para marcar el ritmo de un lugar que hace 100 años era un verdadero puerto, el gran símbolo del Canal de Castilla. El final del conocido como ramal de Campos es el mejor ejemplo de cómo la naturaleza y el hombre, el agua y la tierra convivieron en perfecta simbiosis durante mucho tiempo. Virginia, ¿esto aún es el Canal de Castilla? Claro, esta es la terminación del ramal de Campos en Medina de Río Seco, que es la dársena del canal. Las dársenas actuaban como puertos de interior, tuvo un gran tráfico de mercancías y por eso se planificó una dársena tan grande. Hoy día se conservan varios elementos ligados a la construcción del canal. En los antiguos almacenes había almacenes a ambos lados y también se conserva la casa del antiguo encargado del muelle y que curiosamente presenta un reloj de sol en la fachada. Se conserva una antigua barcaza para la limpieza del canal. Y también se conserva un poquito más al fondo el antiguo dique donde se reparaban y se construían los barcos, y junto a él precisamente la casa del antiguo barquero que había en Medina de Río Seco, que era Ramón Chico.
Era un puerto y junto a él se levantó también una plazuela en lo que había sido, curiosamente, un cementerio. En la construcción del canal se emplearon materiales procedentes de antiguos conventos desamortizados. ¿Qué supuso que el agua llegara hasta este punto? Era ver llegar agua, ¿no?, a una zona que era completamente seca. En Medina de Río Seco se dejaba sentir ya la influencia de la llegada del canal incluso años antes de concluirse la construcción. En Medina de Río Seco se sacude el polvo de aldea. En la época de mayor funcionamiento del canal, más de 300 barcazas navegaban por el canal. Ese ir y venir de barcazas fue la culminación de un proyecto que asumió innumerables retos. A la distancia se debía sumar el desnivel entre las diferentes localidades. Por ejemplo, Alar del Rey, el comienzo del canal, se sitúa a 853 metros sobre el nivel del mar, pero Medina de Río Seco a 741 metros, más de 100 metros por debajo. ¿Cuál fue la solución? La adaptación de un sistema que ya dio a conocer Leonardo da Vinci. Nos encontramos en un punto clave para entender el funcionamiento del canal, ¿verdad? Esto es uno de los elementos principales para el buen desarrollo de la explotación industrial del canal y de la explotación a la navegación, que son las esclusas, para salvar el desnivel del terreno. El canal de Castilla, que tiene un total de 207 kilómetros de longitud construidos, tiene diferencias orográficas muy importantes. Hay un total de desnivel del terreno de 150 metros de altura. Lo que se hace es construir un total de 49 esclusas que actúan como escalones de una escalera. Se basan en el sistema de compuertas de tipo mitra. Son un vaso de piedra con unas compuertas dobles que se componen también a su vez de unas guillotinas inferiores que actúan para evacuar o recoger agua. El barco entraría en la esclusa, se cerrarían tras él unas compuertas y entonces lo que se haría es llenar ese vaso de agua. El barco superaría ese desnivel de terreno, en este caso que es de unos 3 metros de altura. Lo que quiere hacer el barco es bajar, entraría con ese vaso lleno, se abrirían esas guillotinas de las compuertas para dejar salir el agua y entonces el barco bajaría esos 3 metros. Posteriormente se abrirían las compuertas y podría continuar con la navegación. Actualmente nos encontramos en la esclusa número 7 del ramal de Campos. El ramal que cuenta con menos esclusas, un total de 7, porque era el ramal más llano. Pero aquí también nos encontramos un edificio. Exactamente, porque no solo el desagüe del canal se utiliza para construir establecimientos harineros, sino que también estos saltos de agua se aprovecharon para construir edificios. Es decir, que el canal es mucho más que agua, es una obra de ingeniería brutal. Exactamente, no son solo esclusas o dársenas o establecimientos industriales los que se levantaron, sino que también se levantaron acueductos para poder salvar los ríos y arroyos que se encontraban a su paso durante la excavación, se construyeron puentes para poder salvar los caminos carreteros. El canal es mucho más que agua. Durante los casi 100 años de trabajos que se necesitaron para acabar las obras, la vida en España no se detuvo, y en ese tiempo surgió un nuevo medio de transporte que prometía cambiarlo todo. Este canal nació con la vocación de ser un medio de transporte eficaz, pero cuando las obras terminaron apareció un nuevo competidor, el ferrocarril, que ponía en riesgo la utilidad del proyecto. ¿Seguía siendo el canal útil? ¿Qué oportunidades podía ofrecer si no era para el transporte? ¿Cómo es posible que una ciudad aprovechara el agua de una dársena?
No todo se focaliza en ese punto, sino que luego el agua no puede quedar allí estancado y tiene un discurrir hasta el río. Entonces, en ese discurrir, esos metros se aprovechan como saltos de agua. El agua corría a cauce abierto a través de un canal de piedra, se hacían saltos de agua pues de unos 3 metros aproximadamente para colocar ahí establecimientos industriales. En la localidad se ubican 3, que son la fábrica de harinas San Antonio, la fábrica de harinas La Pura y el Molino del Cristo, que es el que estamos viendo aquí a nuestras espaldas. Era un molino de maquila, producir o manufacturar el cereal y convertirlo en harina a cambio de una retribución en especie, quedarse con una parte proporcional del producto manufacturado a cambio de hacer ese trabajo. Los molinos no seleccionaban las trituraciones, o sea, lo que se hacía era moler, molturar el producto íntegro. Primero fue explotado por la Compañía del Canal y posteriormente pasó a manos del Estado, que lo vendió, lo adquirió la misma familia que la fábrica de harinas San Antonio, que era la familia Hoyos, y estuvo funcionando pues no sé si hasta los años 50 o una cosa. La Compañía del Canal adquiría terrenos. La Compañía del Canal fue la compañía concesionaria de la explotación del canal por parte del Estado. El Estado, cuando vio que era incapaz de asumir los gastos de construcción del canal, lo que hizo fue pasarlo a manos privadas y a cambio de que ellos concluyesen la construcción, les concedía la explotación durante 70 años. Una vez que acabó el contrato, revirtió de nuevo hacia el Estado. Por ejemplo, en Medina de Rioseco, el primer salto se construyó en 1855 y menos de 100 años después, las mejores fábricas eran capaces de producir 17.000 kilos de harina en tan solo 24 horas. Un boom que se debió en gran medida a esa llegada del agua. ¿Cuál es la vinculación del agua y la industria harinera? En Medina de Rioseco es obvia. El agua es el que se va a utilizar para mover la maquinaria de estas fábricas de harina. Hay una construcción paralela al Canal de Castilla, que es un desagüe que antiguamente discurría a cauce abierto, hoy en algunas zonas está cubierto. El canal se iba conduciendo hacia el río para desaguar las aguas y que no quedasen estancadas en la dársena, con 3 saltos y sobre ellos establecimientos industriales, en concreto en Medina de Rioseco establecimientos harineros. Los 3 tienen un salto de 3 metros y 10 centímetros de altura para poder alcanzar esa potencia del agua para mover la maquinaria. Este es el establecimiento que se levantó sobre el segundo salto, que se conoció posteriormente como Fábrica de Harinas La Pura, que ha estado funcionando hasta hace muy poquito para la producción de harinas y que se ha reconvertido para la producción de energía eléctrica. ¿Por dónde entraría el agua en esta fábrica? Reconducida desde la fábrica del primer salto a través de ese desagüe fantástico de piedra, se bifurca en 2 justo antes de entrar, una parte para entrar en la fábrica y otra para dar continuidad hacia el molino. Este sería el canal de salida y que iría conduciéndose hacia el Molino del Cristo. Para el año 1918, solamente en la provincia de Valladolid existían 17 fábricas en funcionamiento. Esta es la de San Antonio en Medina de Rioseco. Era el buque insignia de todas ellas. Este edificio, hoy convertido en museo, se ubica sobre el primero de aquellos 3 saltos con los que contó la localidad y es el símbolo de aquellos nuevos ricos que surgieron al amparo del oro blanco del canal. Virginia, ¿qué es este edificio que tenemos a nuestra espalda? Esta es la fábrica de harinas San Antonio, ¿no? Es un edificio que se levanta majestuoso en la dársena del canal de Rioseco sobre el salto de agua del derrame que llevaba o conducía el agua de la dársena hasta el río. En 1853 se levanta la fábrica de harinas y se pone en funcionamiento. ¿Fue importante? Por supuesto, llegó incluso a exportar harina a Egipto. Aunque en un principio molturó con el sistema de piedras, pues muy pronto incorporó el nuevo sistema novedoso en España en las fábricas de harinas, que fue el sistema austrohúngaro, que funcionaba con cilindros. Entonces, a la par que se transportaban por el canal cereales, también se llegó a transportar el producto manufacturado. Y esta fábrica fue una de las más importantes en el ramal de Campos, si no la más, claro. En este punto de Medina de Rioseco se levantaron en 3 saltos de agua 2 fábricas y un molino.
Fábricas como estas eran importantes, cambiaban Medina de Rioseco. Habían surgido las desamortizaciones, momento que aprovecharon los ricos empresarios riosecanos para hacerse con tierras, dada la próxima construcción del Canal de Castilla. Al amparo de la construcción de las fábricas de harina, se hiciesen más importantes y surgiese una potente burguesía harinera en Medina de Rioseco. Que cambió también la sociedad. Un refinamiento del estilo de vida en Medina de Rioseco por las políticas ilustradas que pretendían mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y por las reformas liberales. Medina de Rioseco vio incrementar su potencial económico, surgieron nuevos puestos de trabajo al amparo de fábricas de harina, del Canal de Castilla. ¿Se podría entender Medina de Rioseco sin el oro blanco? Yo creo que no, porque Medina de Rioseco en aquel momento, a mediados del siglo XIX, estaba un poquito, digamos, estancado en lo que había sido el pasado. Además, había sufrido las consecuencias de la Guerra de Independencia que se libró contra los franceses en Medina de Rioseco. La llegada del Canal de Castilla a Medina de Rioseco supone ese despertar a la vida, despertar a la industria. Medina de Rioseco, con la noticia de la llegada del canal, se sacude el polvo de aldea. ¿Cómo funcionaba esta harinera? Se levanta sobre un salto de agua del canal. La fuerza motriz de la fábrica. El tiempo se detuvo, y lo hizo aquí, a 80 kilómetros al norte de Burgos, en las tierras donde el río Ebro es dueño y señor del paisaje. Entre riscos y picos que cortan un horizonte que hace siglos fue la última barrera de defensa y protección frente a un enemigo invasor. Aquí, en la mítica tierra de las merindades, fue donde empezó todo. Y es aquí donde desde las alturas un fantasma varado vigila desde hace cientos de años su territorio. El territorio de las aguas Fridas, el territorio de la ciudad más pequeña de España, Frías. Edurne, ¿dónde se encuentra Frías? Frías se encuentra en el noroeste de la provincia de Burgos. Tenemos una extensión de 30 kilómetros cuadrados junto con sus dos barrios a 2 kilómetros, Tobera y Quintana Seca. Somos más o menos 250 habitantes empadronados. Aquí principalmente la gente se dedica al turismo y a la agricultura. Estamos muy cerquita de Vitoria, de Bilbao, de Burgos. Por ejemplo, a Vitoria se tarda 1 hora en coche, a Burgos 1 hora, hora y cuarto, y a Bilbao lo mismo, te digo, muy cerquita. Al sur nos encontramos con la Sierra de Oña y los Montes Obarenes, y al norte con el río Ebro. Frías es una localidad que está asentada en el Cerro de la Muela, que es un conglomerado de roca situado a 600 metros de altitud. El río Ebro hacia el norte y el río Molinar hacia el sur, con lo cual, bueno, pues está bañada por estos dos ríos. Entonces hablamos de que es un lugar estratégico. Es un lugar estratégico y es zona de paso. Desde la calzada romana comunicaba el Portillo de Busto al sur con los puentes de lo que es Herrán hacia el norte. Los arrieros utilizaban este camino medieval más importante como vía rápida para dirigirse hacia el norte e incluso hacia tierras de La Rioja y los llanos de Castilla. ¿Se nota ese pasado esplendoroso que tuvo Frías? Se nota y se palpa, es vigente. Date cuenta que tenemos vestigios importantes romanos como la calzada, el puente románico, tenemos su castillo como defensivo y la iglesia parroquial San Vicente Mártir también defensiva en línea con el castillo. Era una localidad importante. El nombre de esta localidad aparecía ya en textos del siglo IX. Como tantos otros lugares de las merindades, el primitivo asentamiento de Frías surgió con un único objetivo: asentar a una población que protegiera el territorio reconquistado a los árabes.
¿Cuándo surge Frías? Tenemos documentos de que antes de la ocupación romana, Frías estaba asentada en pleno corazón de Autrigonia, territorio poblada por la tribu Autrigones, una tribu prerromana que estaba ubicados en el norte de la península ibérica. La ocupación de los romanos es un tanto tardía. Tenemos vestigios alrededores como calzadas, puentes. La primera cita documental con el nombre de Fridas corresponde a la fundación del monasterio de San Juan de Orbañanos en el siglo IX. Frías sería uno de los lugares surgidos al comienzo de la repoblación castellana. Bastantes años atrás se documenta el cercano monasterio de San Juan de la Hoz en Cillaperlata, muy cerquita de aquí, lo que demuestra que ya estaba ocupada a los márgenes del río Ebro. Y dentro de la creencia religiosa de Frías también se atestigua ese pasado. Sí, claro, porque tenemos como patrones a San Vicente Mártir, tal como tenemos la iglesia parroquial, y San Sebastián, que son dos de los primeros mártires de la primera época del cristianismo. Aquí también existen esas necrópolis altomedievales que existían en toda la zona del Ebro. Claro, tenemos la necrópolis de San Vicente, aquí mismo, junto a la plaza de la iglesia. Quedan dos tumbas aquí mismo, dos tumbas antropomórficas. Son dos ejemplos de un niño y un adulto. Tumbas picadas en la propia roca con forma humana. Sabemos que son cristianas porque los pies se dirigen hacia el este, hacia Jerusalén. Los familiares los enterraban así porque más fácilmente se dirigían al juicio final. El origen de Frías se sume en las sombras de aquel momento de eremitorios, misterios y falta de textos. En un momento oscuro de la historia, Frías se encontró en las figuras de los reyes Alfonso VIII y Fernando III, a sus dos grandes valedores. En los albores del siglo XIII, Alfonso VIII concedió un fuero a la localidad. Aquel documento hizo que Frías se convirtiera en una de las principales localidades de la zona, por no decir la capital. ¿Qué privilegios daba aquel fuero a la localidad de Frías? Frías tenía dos barrios, lo que es en el núcleo de la localidad. El barrio de la Muela, que era el barrio de arriba, y el barrio de San Vitores, que le da el nombre de su iglesia, que se ubica en el barrio de abajo. Mira, Alfonso VIII adquirió la localidad en 1201. Le dio importancia económica, viaria y demográfica, y un año después, en 1202, le concedió el fuero. Es muy parecido al de Logroño, con algunas variantes y añadiduras. La finalidad de dichas ferias era de proveer y abastecer productos para el invierno, especialmente en la época de la matanza del cerdo. Frías, evidentemente, al tener un mercado, se convirtió en un centro económico importante. ¿Y el objetivo del fuero para toda esta gente cuál era? Repoblar la localidad, principalmente dar unos privilegios a los habitantes y además a los habitantes de alrededor de Frías para que vinieran aquí a repoblar la localidad. El objetivo era favorecer la creación de un nuevo importante centro comarcal estratégico, que fuera la capital del Valle de Tobalina, que lo fue hasta 1728. Esos privilegios que concede el fuero a los habitantes de Frías y además a los habitantes de alrededor para que vinieran a Frías a repoblar la localidad era que se haría un mercado comarcal 2 días a la semana, miércoles y sábados. Venían de Valdegovía, de Medina, de la Sierra de Obarenes, de la Bureba. Las ferias, la ganadera el 1 de noviembre y la del 30 de noviembre San Andrés, acudían gentes de mucho más lejos, como de Zamora, Tierras de Campos y el Valle de Paz. En el pórtico de San Vicente Mártir, de la iglesia parroquial San Vicente Mártir, se harían los juicios tanto civiles como criminalistas, con lo cual quiere decir que en Frías existía justicia en aquella época tan difícil. Además también serían elegidos entre el vecindario alcaldes y merinos, que además tenían apellido. A cambio de ser defendidos, no pagarían impuestos tampoco por sus casas y heredades fuera del término, y tampoco el pontazgo al pasar por el puente. El pontazgo es un impuesto que debería ser pagado por los transeúntes al pasar por el puente. ¿El puente histórico es este que nos encontramos? El puente románico es este, es uno de los puntos claves de Frías. Mide 143 metros
de largo y una altura de 11 metros. Su base es romana, pero ahora es totalmente románico. Sabemos de él que ya está mencionado en el fuero de Medina de Pomar en 1181. Esa torre es construida en el siglo XIV para cobrar el pontazgo a todo aquel que pasara, tanto los ganaderos con sus rebaños trashumantes como los mercaderes que iban de la meseta al norte. Ese dinero que se obtenía era para las reparaciones del puente y también enriquecer la localidad. Consiguió este fuero es que Frías se convirtiera en un paso neurálgico de las comunicaciones más importantes. El legado de estos reyes, la defensa de las fronteras y una creciente importancia hicieron que otro rey, Juan II, otorgara a Frías el mayor privilegio que cualquier localidad puede tener, el de ser una ciudad. ¿Pero por qué? ¿Para qué? El motivo parece haber quedado oculto. Quizá las estrechas casas o los balcones asomados al Ebro tengan parte de las respuestas. ¿Cuándo Frías por fin se convierte en ciudad? Juan II le concede el título de ciudad en 1435. Aún así, a primera mitad del siglo XV ya le concede numerosos privilegios. Era muy buena cumplidera con los servicios y pagos de impuestos. Por eso al rey siempre le interesaba tenerla bajo su protección. Frías ha sido siempre una villa realenga, tierra del rey, con idas y venidas de donaciones a señores feudales de la comarca. Luego volvían al rey. Y estas casas vieron cómo aquel Frías se convertía en ciudad, ¿verdad? Eso es, estas casas, las 22 casas colgadas de Frías, es uno de los iconos más importantes de la ciudad. Y son casas que tienen 900 años, 9 siglos de historia. Construidas apiñadas unas con otras para aprovechar el máximo espacio, porque esta es la parte defendida y defensiva de Frías. Construidas en entramado de madera rellenas de piedra toba. La toba es la propia roca del Valle de Tobalina, piedra frágil, porosa, muy fácil de manipular, que está compuesto por sedimentos vegetales fosilizados. Si se incendiaban una, iban todas seguidas. Por eso estas casas tienen muchas reestructuraciones y reformas. Lo característico de estas 22 casas colgadas es que debajo de ellas, en ese cantil rocoso, existe un paseo de ronda interno. Los soldados, los centinelas, hacían la ronda desde la primera hasta la última para controlar las lindes del reino. Y los habitantes de estas casas, cuando cerraban las 3 puertas de la ciudad, en caso de toque de queda, podían acceder a sus casas a través de ese paseo, porque todas comunican con él. También vivieron judíos en Frías, ¿no? Eso es, y de hecho tenemos el barrio de la Judería, un barrio formado por casas que están construidas pegaditas, formando calles estrechas que invitan a la clandestinidad. Los judíos se asentaron aquí en Frías durante el siglo XII, XIII y XIV, hasta que en 1492 los reyes católicos los expulsaron. Se dedicaban a la obtención del vino chacolí, a prestar dinero a cambio de beneficio, cosa que la religión católica no lo permitía, la judía sí, y al comercio. El crecimiento de aquella bulliciosa ciudad, lugar de paso y de intercambio de mercancías convertido en frontera entre reinos, hizo que muchos nobles pusieran sus ojos en ella. De entre todos ellos destaca un nombre, Pedro Fernández Velasco, el primer duque de Frías por la gracia de los Reyes Católicos. Un apellido, el de los Velasco, que quedaría para siempre ligado al icono de la población, al castillo. Edurne, hay un apellido que está ligado a esta ciudad que es el de los Velasco. ¿Quiénes eran realmente esta familia? Bueno, el apellido Velasco viene de origen alavés, significa cuervo pequeño en euskera. En los documentos aparece el nombre de Velasco, sobre todo en tierras cercanas al Ebro, desde su nacimiento hasta La Rioja. Se asentaron en la zona norte de la provincia de Burgos. Pertenecían a la alta nobleza y alcanzó en la Edad Media y moderna sus mayores cotas de poder e influencia en el reino de Castilla. Una de las ramas principales de este linaje está en los condestables de Castilla, condes de Haro y duques de Frías. El condestable era el máximo representante del rey en ausencia del mismo. Juan II, en 1430, concede el título de conde de Haro a Pedro Fernández de Velasco y en 1450, tras la donación y toma de Frías, dominó definitivamente las merindades.
Hijo de este, Bernardino, será el primer duque de Frías, título concedido por los Reyes Católicos en 1492. A través de la historia ha ido sucediéndose este título hasta nuestros días, hasta el 19º duque de Frías. Idas y venidas históricas, una ciudad en crecimiento, pero a lo largo de esa existencia con un denominador común convertido en testigo silencioso, el Cerro de la Muela. En lo alto, la silueta del verdadero señor de Frías, el castillo, un ser vivo que se desarrolló a la par que sus vecinos. Edurne, ¿qué es la Muela? La Muela es el cerro donde se asienta la ciudad. Es un conglomerado de roca que está a unos 80 metros del nivel del río Ebro. ¿Y desde cuándo hay una fortaleza ahí arriba? Tenemos documentos de que este castillo, el castillo de Frías, sustituye el castillo de Petralata, un castillo construido por los navarros en 1040, como medio de controles de uno de los pasos más importantes entre la Bureba y Castilla Vieja. Cuando es fijada la frontera de Castilla, es el de Frías, el castillo de Frías, el que lo sustituye para controlar y administrar el alfoz del Valle de Tobalina y así garantizar la paz en estas tierras. Frías es la guardiana de un pasado de lucha en el que la vida valía muy poco y la gloria costaba mucho. La ciudad más pequeña de España ha conseguido sobrevivir en su atalaya al paso de los vecinos, los nobles y los reyes. Después de todo, su alma está por encima de sus moradores. El Ebro, Frías y su castillo han sido, son y serán los verdaderos señores de estas tierras.